El ajuste del ahogador se requiere para producir arranques fáciles en frío. Por lo consiguiente, deberemos de ajustarlo por medio del bimetal termostático. Se recomienda no dejarlo totalmente cerrado, sino que aproximadamente 5/16 de abertura inicial en el plato de ahogador. Luego, aseguramos los tornillos que fijan el bimetal termostático para evitar que éste se desajuste. Mecanismos tales como el del acelerador se recomienda lubricarse con penetrante, spray penetrante, así como el mecanismo del ahogador y de la inyección y las válvulas del estrangulador. Que éstas cierren y abran totalmente su recorrido. Realizado el kit del carburador, únicamente resta montarlo al motor y proceder a ajustarlo o bien carburarlo. Para ello nosotros tenemos que saber que este es el tornillo de control de mezcla y el tornillo de las revoluciones por minuto, por medio del cual podemos aumentar o bajar las revoluciones por minuto del motor en un carburador Motorcraft para los vehículos Ford y Mercury. El tornillo de control de mezcla para un carburador Rochester de 2 gargantas se lleva a cabo de igual manera, cerrándolos y regresándoles 3 vueltas máximo para su encendido del motor. Y luego, ya en marcha el motor, procedemos a ajustarlo dependiendo lo necesario. El tornillo de las RPM en el mismo carburador Rochester de 2 gargantas para aumentar o bajar las revoluciones por minuto. Los carburadores japoneses cuentan con algún pasador o seguro en el tornillo de control de mezcla, el cual deberá ser desmontado para realizarle el ajuste de mezcla. El tornillo de las RPM en dirección del mecanismo del acelerador para aumentar o bajar las revoluciones por minuto. En carburadores Hitachi de fabricación japonés. Los carburadores de 4 gargantas cuentan también con 2 tornillos de control de mezcla en la parte inferior del carburador. A esta parte se le reconoce como cuerpo del estrangulador, así como un tornillo del ajuste de las revoluciones por minuto del motor. Los carburadores Rochester Quadrajet son de fabricación General Motors Chevrolet. Los carburadores japoneses generalmente cuentan con una garganta primaria y una garganta secundaria. El tornillo de ajuste de la mezcla se encuentra localizado en dirección de la garganta primaria. La garganta primaria se puede identificar de la secundaria por contar con el plato del ahogador. Carburador Aisin de fabricación japonés. El sistema de marcha mínima es el encargado de proveer el combustible y aire necesario para mantener al motor operando en relenti. Cuando nosotros hacemos un stop, no necesitamos acelerar al motor, sino que por sí solo se abastece de combustible.
Esto por medio del tornillo de control de mezcla, el cual nosotros tendremos que hacer contacto para enriquecer o empobrecer la mezcla. Si este tornillo se encuentra demasiado cerrado, la mezcla se encontraría muy pobre, de tal manera que el motor puede apagarse o encontrarse desestabilizado, temblando. Y luego, si este tornillo se encuentra demasiado abierto, entonces el consumo de combustible sería mayor. El sistema de transferencia se llama así el traspaso del sistema de marcha mínima al sistema principal. Este sistema opera de 25 millas por hora hasta 40 millas por hora. Provee combustible por el orificio de la descarga de marcha mínima, así como por el orificio secundario de la marcha mínima. La posición del plato del ahogador aumenta para permitir una corriente de aire mayor, que succiona una mayor cantidad de combustible para obtener una mayor velocidad. El sistema principal se encarga de abastecer combustible cuando el vehículo viaja a velocidad de freeway. A medida que abre el plato del estrangulador, más aire es necesario entrar al motor. De igual manera, es succionado o arrastrada una corriente de combustible para alcanzarse dichas velocidades. Los surtidores principales de aire y los surtidores principales de combustible regulan o miden el combustible de salida. Si estos surtidores son alterados o reemplazados por un diámetro mayor, la salida de combustible por el surtidor principal aumentaría. De igual manera, si se reduce su diámetro. Este sistema opera de 40 millas por hora a 55. Sistema de potencia encargado de proveer la máxima salida de combustible del carburador al hacerse la máxima abertura del plato del estrangulador. La corriente de aire que pasa por el carburador hacia el múltiple de admisión es excesiva y por lo consiguiente tendrá que ser mezclada con una cantidad máxima de combustible. La válvula de potencia alimenta al surtidor principal. En dado caso, el pozo principal se encuentra doblemente abastecido y por lo consiguiente la salida de combustible por el surtidor aumenta. Este combustible es necesario para alcanzar velocidades a más de 60 millas por hora o en su defecto a menor velocidad siempre y cuando el vehículo se encuentre viajando cargado o cuesta arriba. La prueba al filtro del aire es de mucha importancia debido a que el aire que entra al carburador deberá de encontrarse limpio y en la cantidad correcta. Si este filtro se encuentra obstruido, entonces la mezcla relativamente se convertiría en rica, aumentando así el consumo de combustible. Utilice una lámpara y hágala contacto en la parte interior del filtro, y si usted alcanza a observar la luz, entonces significa que este filtro todavía está en condiciones de servicio, y de lo contrario, usted deberá reemplazarlo. Utilice spray de carburador para limpiarlo por fuera su carburador y de esta manera eliminar los residuos que se encuentran en las purgas de aire. Las purgas de aire en el carburador le ayudan para producir la atomización del combustible. Cuanto menos aire entre al carburador, la mezcla de combustible se convierte más rica. Utilice spray para llevar a cabo una limpieza por fuera, así como sus mecanismos, el del acelerador y el del ahogador. Cuando el acelerador usted lo suelta y las revoluciones por minuto no bajan, eso significa que se encuentra obstruido el mecanismo del acelerador y es entonces este método de limpieza. Pero recuerde,
No utilice spray para lavar el interior del carburador, o sea, en dirección de las gargantas. No ayuda para el buen funcionamiento del carburador. Al contrario, toda la suciedad, todos los residuos que desprendan de estas gargantas van hasta el múltiple de admisión y gran parte de ellas se introducen al cilindro hasta afectar las válvulas y mejor, en el caso de querer llevar a cabo un servicio general al carburador, se recomienda desmontarlo y cabo una reconstrucción. Los diafragmas del carburador sirven para llevar a cabo la abertura inicial del plato del ahogador, así como para abrir o producir la abertura suavemente de las válvulas secundarias de aceleración. Estos diafragmas deberán de ser probados o inspeccionados utilizando una bomba de vacío. Esta bomba de vacío nos dará a conocer de la condición de los diafragmas. Como podemos observar, produce vacío y de esta manera succiona al diafragma. Este diafragma nos da a conocer que se encuentra en buenas condiciones y los diafragmas del ahogador y del plato del estrangulador. Y la válvula no tuviera ningún movimiento, significa que se encuentra roto el diafragma en su interior y tendría que ser reemplazado. El medidor de la bomba de vacío también nos puede indicar cuando el diafragma se encuentra roto. Vacuum gauge o bacómetro es un aparato que sirve para medir el vacío en el múltiple de admisión. El vacío en el múltiple de admisión es producido por el funcionamiento del motor al desplazarse los cilindros o al desplazarse los pistones dentro de cada uno de los cilindros, formando un vacío o un estado de presión menor que permite que el combustible del carburador viaje hacia el interior del múltiple de admisión. El motor se encuentra apagado, tenemos contacto con alguna manguera del múltiple de admisión y no obtenemos ninguna succión. Esto significa que la presión que se encuentra fuera y dentro del múltiple de admisión es exactamente la misma. Pero en marcha el motor ya obtenemos este estado de presión o vacío, que el aire sea arrastrado hacia el interior del múltiple de admisión. Colocando el bacómetro en la línea de vacío, podemos medir el estado del motor. El bacómetro nos indica por medio de la verde cuando el motor se encuentra normal o en buenas condiciones. Esto siempre que se obtengan lecturas de 17 a 21 pulgadas mercurial. El vacío se encuentra más bajo de 17 a 21, existen problemas tales como entrada de aire o el tiempo de encendido atrasado. De este vacío nosotros podemos también dar como resultado el buen funcionamiento del motor. Esto significa la buena condición de sus anillos, las válvulas, la condición de la cabeza de los cilindros y de la compresión en general. Resumiendo sobre la operación del sistema de combustible, es de mucha importancia que el suministro de combustible al carburador se lleve a cabo satisfactoriamente. El combustible en el carburador es controlado por las espreas o surtidores de dosificación. Recuérdese de no alterarlas o de encontrarse estas en buenas condiciones. El suministro de combustible a diferentes velocidades son producidas por cada uno de los sistemas del carburador. El sistema del flotador, regulando la entrada de combustible al mismo, y el sistema de marcha mínima
abasteciéndolo para que éste no se apague cuando usted realiza un stop. El sistema de transferencia que nos transporta del sistema de marcha mínima al sistema principal y hasta velocidades de 40 millas, así como cuando viajamos en el freeway a velocidad de 55, el vehículo alcanza su velocidad porque el combustible está siendo abastecido por los surtidores y de esta manera obtenemos esta velocidad. A mayor velocidad hay mayor entrada de aire por el carburador. Esto significa de que el combustible también deberá aumentar en el caso del sistema de potencia, el cual provee la máxima cantidad de combustible al motor, cuando alcanza velocidades más de 60 millas por hora o cuando viaja cargado o en una cuesta arriba. La inyección de combustible, uno de los sistemas también importantes del carburador, porque al iniciar el movimiento, a la hora de acelerar y obtener ese despegue o ese arranque del vehículo, es producto a la inyección de combustible que se produjo por el sistema de bomba. Cada uno de los sistemas en el carburador operan exactamente de la misma manera. Las diferencias son menores entre un carburador de un fabricante a otro, como pudimos analizar, únicamente porque cuenta con una garganta primaria o una secundaria. Pero la mayoría de los carburadores cuentan con gargantas primarias. Esto significa de que en su interior las componentes tendrán la misma medida y es menos el equivocarse. Asimismo, los tornillos de control de mezcla en la mayoría de los carburadores son 2, pero en todos aquellos carburadores que cuentan con una o 2 gargantas únicamente utilizan 1. Entonces esto nos ayuda a nosotros fácilmente a ajustar nuestros carburadores. Cuando el carburador requiere de ajuste de su mezcla, usted lo podrá saber fácilmente. Póngalo en marcha y déjelo que alcance su temperatura normal de operación y luego cierre este tornillo y usted rápidamente podrá darse cuenta que al cerrar el tornillo de control de mezcla empobrece la mezcla de tal manera que usted va a observar la desestabilidad en el motor y luego al abrir este tornillo puede este motor alcanzar un nivel normal y de esta manera usted lo está ajustando correctamente. Recuerde, cuando usted tenga dudas acerca de carburación o del sistema de combustible en general, llámenos. Recuerde que nuestro departamento de asesoría telefónica se encuentra a sus servicios.